por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay. y Venezuela, entre otros. Música, Literatura, folclore, geografía, historia. personajes, Toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias. que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América. El programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, puerta de la esperanza colombiana para el mundo a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Un abrazo fraternal para todos los miembros de las instituciones educativas de nuestro departamento y especialmente a la institución educativa Santander. Hoy nuestro programa estará dividido en tres partes. La primera, aventuras virtuales de la historia. Estaremos hablando qué fue el Renacimiento. La segunda parte, continuamos con la serie 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. Hoy traemos la vida y obra de Carlos Fuentes. Y la tercera, guardianes del Templo del Jaguar. Estaremos tomando la problemática del agua en Colombia. Así que sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Moderna, principales acontecimientos, grandes exploraciones, Renacimiento, reforma religiosa, el absolutismo, la Ilustración, descubrimiento de América y Revolución Francesa. Aventuras virtuales de la historia. A finales de la Edad Media, periodo que termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, se empezó a cuestionar el sistema manejado por la Iglesia Católica y el sistema feudal. Con estos cambios, se abre paso a la Edad Moderna. Ahora, aunque se usan acontecimientos para marcar el paso de un periodo a otro, estos cambios no son abruptos y suele haber periodos de transición. El periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna fue el Renacimiento, y su nombre nos puede decir mucho. ¿Qué renació durante este periodo? ¿Por qué se considera el fin de una etapa de oscuridad y estancamiento del progreso humano? Podemos colocar los inicios del Renacimiento a finales del siglo XIV. Este periodo llegó a su apogeo durante el siglo XV y se extendió por Europa durante el siglo XVI e inicios del XVII, para luego dar paso a un nuevo periodo denominado Ilustración, del que hablaremos más adelante. Así, revisaremos unos 300 años de historia que pertenecen a este movimiento y que, aunque se desarrolló de manera distinta alrededor de Europa, tuvo ciertas características comunes. A finales de la Edad Media, alrededor del siglo XII, una serie de cambios políticos, sociales e intelectuales abrieron paso al Renacimiento. Estos cambios incluyeron el declive de la Iglesia Católica Apostólica Romana como institución central, el resurgimiento de las ciudades, el desarrollo de monarquías, el quiebre del sistema feudal y el desarrollo de nuevas ideas alejadas de la escolástica medieval. Aunque el espíritu renacentista tomó muchas formas, fue principalmente expresado a través del movimiento intelectual conocido como humanismo. Este buscó reivindicar la cultura griega y romana, descubriendo, traduciendo y comentando textos clásicos dejados de lado durante la Edad Media. A partir de estos textos, se puso a la naturaleza humana en el centro y sus manifestaciones como punto de estudio, buscando reflexionar sobre temas morales y éticos. Pero ya no solo a partir de la contemplación pasiva e ignorante como los humanistas consideraban a la escolástica. Buscaron un balance entre la reflexión y la acción que pueda llevar al hombre a su máximo potencial. Por otro lado, enfatiza el individuo y su dignidad. Como sabemos, en el medioevo, la vida en penitencia era considerada noble. En cambio, los humanistas buscaron dominar la naturaleza en lugar de sucumbir a ella.
En otras palabras, se pasó de un teocentrismo en el que todo giraba en torno a Dios y la Iglesia como institución universal a un antropocentrismo, con el hombre en el centro de todo. Así, se liberó al hombre de preconcepciones impuestas, aspirando a la duda y la crítica libre. Pero el humanismo no solo influyó en el ámbito filosófico. Este incentivo a dudar impulsó también la creación de marcos y sistemas para poder percibir la experiencia de una manera más objetiva. Cambia así el concepto de conocimiento científico a una recopilación cuidadosa de datos a través de la observación, experimentación e inducción, es decir, llegar a principios teóricos a partir de observaciones particulares, algo que aplica el campo científico hasta el día de hoy. Aprovechando la creación de la imprenta, los humanistas lograron reproducir y esparcir los textos clásicos y sus comentarios sobre ellos, que ahora podían ser más accesibles. Poco a poco, el humanismo logró reemplazar a la escolástica en el ámbito educativo, centrándose principalmente en la moral, filosofía, retórica, historia, gramática y poesía. Además, los nuevos textos clásicos alimentaron el conocimiento en física, astronomía, medicina, botánica y otras disciplinas dejadas de lado. Con estos cambios en la esfera del conocimiento, grandes personajes cambiaron la tradicional ciencia medieval. Por ejemplo, Copérnico postuló que la Tierra no es el centro del universo, como se había creído desde siempre. Es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y es solo un planeta más de otros tantos. Estos nuevos conocimientos impulsaron también el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el artista, escultor e ingeniero Leonardo da Vinci, uniendo su interés por el arte y la ciencia, logró desarrollar principios aplicables a la pintura, la arquitectura, la mecánica y la anatomía humana. Durante el Renacimiento se publicaron tomos relevantes en un gran abanico de disciplinas, como las matemáticas, la física, la biología y las ciencias naturales. Solo entre 1472 y 1500 se publicaron 214 libros de matemáticas. Los avances en geometría y matemáticas permitieron, por ejemplo, la construcción de nuevos barcos preparados para viajar largas distancias y la ilustración de mapas más precisos. Esto impulsó el descubrimiento de nuevas rutas de comercio y navegación en un contexto de expansión de Europa mediante exploraciones, conquistas y colonizaciones. Pero los cambios renacentistas no solo se dieron en el ámbito intelectual. El deterioro de la Iglesia Católica Apostólica Romana como institución central a finales de la Edad Media continuó durante el Renacimiento, culminando con la Reforma que dividió irreversiblemente al cristianismo, como veremos más adelante. Este debilitamiento eclesiástico influyó también en el desarrollo de nuevas autoridades políticas. Los gobernantes más exitosos del siglo XII y XIII fueron los lores o señores feudales, locales que crearon compactos e intensos gobiernos o principados. Luego, los más importantes y estables fueron los reyes que lograron consolidar su autoridad sobre ellos. La monarquía feudal desapareció gradualmente, dando paso a modelos de Estado en los cuales el rey alcanzaba un poder absoluto e ilimitado. Algunos justificaron su poder en el derecho divino de los reyes. En otras palabras, creían que habían recibido la autoridad de Dios para gobernar, uniendo en una sola persona el poder que antes había sido dividido entre el Papa y el monarca. A pesar de este absolutismo que surgió en muchos territorios de Europa occidental a partir del debilitamiento de la Iglesia, el progreso en el Renacimiento continuó su camino. El siglo XVI fue un periodo de vigorosa expansión económica. De hecho, a partir de 1500, la población en gran parte de Europa estaba creciendo tras 2 siglos de declive o estancamiento, agravado por la peste negra, una de las epidemias más letales de la historia. Con el crecimiento poblacional y la tendencia a concentrarse en ciudades, tuvo que mejorarse el suministro de alimentos. Pero, con poca mano de obra disponible y esta siendo más cara, se empezó a cambiar el sistema feudal por uno de renta capitalista. Así, el antes vasallo, que tenía una serie de obligaciones e impuestos a pagar a su señor feudal y solía producir solo para el autoconsumo, pasa a ser una especie de arrendatario de su propia tierra, mejorando sus condiciones y la productividad de los cultivos que se necesitaban para alimentar a cada vez más personas.
Por otro lado, el descubrimiento de nuevas tierras, el desarrollo del papel moneda y la banca integraron al continente a un sistema económico más global, mejorando no solo el comercio, sino también la producción de bienes. Así, el Renacimiento se caracterizó por la reacción a la escolástica tradicional y las autoridades religiosas que se ven reflejadas en el desarrollo del humanismo. Este periodo deja como legado el empezar a dudar de verdades preestablecidas y reevaluar constantemente la doctrina y la metodología, cambiando gradualmente la mentalidad de los habitantes. Finalmente, vemos una reivindicación de la cultura clásica y el arte. Estos factores impulsaron procesos importantes durante el Renacimiento, como por ejemplo la Reforma. Todos los niños del mundo debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire, el agua y la tierra. Serie 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. El Ministerio de Cultura y Funda Lectura, con el apoyo de Philip Morris de Colombia S.A., presentan Tertulias Literarias, 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. Un programa realizado por la emisora HJCK. En la audición de hoy nos acompaña el escritor mexicano Carlos Fuentes, uno de los autores más prolíficos, de más compromiso con su profesión, y quien para comenzar nos dirá cuál es la labor del escritor en Latinoamérica. Yo creo que no es muy distinta a la labor del escritor en cualquier lado, que es mantener abiertos los canales de la comunicación verbal, darle al lenguaje su mayor capacidad de imaginación, de belleza, de resistencia. El lenguaje es un elemento primordial de la vida social, incluyendo la vida política, cuando permitimos que nos roben el lenguaje, que nos secuestren el lenguaje, como lo hizo Hitler en Alemania, ¿no? Se rompe toda posibilidad de una política libre, de una convivencia social libre. Es muy importante que el lenguaje se mantenga fecundo, comunicativo, claro, inteligente, creador, delirante, disparatado si se quiere, pero con una ebullición creativa todo el tiempo, que queme tanto el lenguaje que no lo pueda agarrar ningún déspota y lo enfríe y lo haga servir a sus fines políticos. Esto me parece que es fundamental. Lenguaje, imaginación, son las tareas del escritor. Nuestro invitado Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en Ciudad de Panamá. Sus padres, mexicanos de la burguesía nacional. Hijo de Berta Macías Rivas, nacida en Mazatlán, Sinaloa, y Rafael Fuentes Bettiger, de Veracruz. La profesión diplomática de su padre implica que la familia deba trasladarse con frecuencia de un país a otro: Holanda, Panamá, Portugal e Italia. Con este tren de vida, el joven creció y se educó en diferentes ciudades, incluyendo Washington, a donde llegan cuando apenas tiene 4 años de edad. En 1934, el padre es nombrado consejero de la Embajada Mexicana en Washington, donde vivieron hasta 1940. El niño asiste a la escuela pública Henry Koch y es muy admirado por sus condiscípulos. Pero en marzo de 1938, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas nacionalizó las compañías extranjeras de petróleo y los periódicos norteamericanos lo tildaron de comunista. Instantánea. Sorprendentemente me convertí en un paria en mi escuela, recuerda Fuentes en su ensayo autobiográfico. Esa experiencia marca dramáticamente la conciencia de su identidad. Poco después, cuando su padre lo llevó a ver una película sobre Sam Houston, se puso de pie en la platea para gritar ¡Viva México!, cuando Houston declara la independencia de la República de Texas, suprimiendo la de México. El episodio, contado con orgullo por el propio padre, terminó en el Washington Star. Era la primera vez que aparecía su nombre impreso,
Y no es casual que este nacimiento público fuese un arrebato de autodefinición mexicana. En 1940 y 1944, la familia Fuentes se muda a Santiago de Chile y luego a Buenos Aires. En ambas ciudades, Carlos Fuentes asiste a la escuela secundaria. El inglés había sido su segunda lengua. Ahora recuperaba plenamente el español y era un español impregnado por la política, pues son los años del Frente Popular chileno. En la escuela coincide con José Donoso y Roberto Torretti. Con este último escribe su primera novela, Una aventura en el Caribe del siglo XIX. Derivada de su lectura de Dumas, en las que los personajes hablan como andaluces, ya que, decían los autores, no pueden hablar como mexicanos o chilenos. Para el muchacho de 14 años, la experiencia de ese melodrama de 400 páginas es crucial. Supone la opción del español como lengua literaria, pero también la conciencia de que la literatura responde a la identidad lingüística de sus hablantes. Esas opciones declaran su nacimiento de escritor. Publica sus primeros cuentos en el Instituto Nacional de Chile. Los 6 meses que pasa en Buenos Aires imponen otras tempranas opciones, no menos decisivas, por supuesto. El ministro de Educación, nada menos que el novelista Hugo Watts, cuyo nombre verdadero es Martín de Subiría, ha introducido sus ideas profascistas al sistema educacional. Formado ya en las demandas democráticas chilenas y afirmaciones revolucionarias mexicanas, el joven Carlos Fuentes se rebela y no acepta esa manipulación. Sus padres le permiten dejar el colegio. Libre, descubre la calle bonaerense y se dedica a cultivar el tango. En su ensayo autobiográfico, Fuentes ha contado con humor su iniciación amorosa, propiciada por una bella mujer checa, tan bella como literaria. Este es el verano en que descubrió la literatura argentina y entre esas lecturas los textos de Jorge Luis Borges. Cervantes y Borges presiden el nacimiento de la vocación literaria del joven escritor, cuya privilegiada experiencia latinoamericana le descubre que todo es susceptible de ser escrito. Y que gracias a la lección de Pierre Menard, El Quijote es un libro que siempre aguarda ser escrito. A tal punto llega su veneración por la obra de Cervantes que continuamente la relee. Sí, todas las Semanas Santas me dedico a leerlo por primera vez. Lo extraordinario es eso, que el libro es tan novedoso que cada vez que lo abro, cada año, tengo la impresión de que lo estoy leyendo por primera vez y digo, caramba, no me había dado cuenta de esto, no había subrayado este asunto. En fin, es un libro tan prodigioso que contiene su propia novedad de una manera perenne, podemos decir. Bueno, de que la literatura crea realidad, sobre todo. Crea otra realidad que se añade a lo que pasa por realidad cotidiana y pues esta es la maravilla del libro. No hay libro que no sea realista en ese sentido. Añade a la realidad algo que no estaba ahí antes. La veneración por el Quijote se hace presente también en otras de sus numerosas obras, Terra Nostra. Su génesis ocurre en el período que transcurre entre 1972 y 1976, cuando es embajador de México en Francia. Este cargo lo absorbe, pero sin embargo no le impide continuar con la escritura de su novela Terra Nostra, publicada en 1975. Con esta novela gana en 1977 el premio Rómulo Gallegos. Terra Nostra es la historia vista a través de los ojos de un novelista, con todos los recursos de la imaginación literaria a su disposición. El conflicto de las dos Españas proporcionó a Fuentes un tema para su novela y una clave interpretativa para su historia. Fuentes habla así de 3 de sus personajes. Don Quijote, Don Juan y la Celestina aparecen como personajes en Terra Nostra. Los 3 sufren diversas metamorfosis a lo largo del libro y del tiempo, como ha sucedido. Pero aquí me ocupé del libro de Fernando de Rojas, de este gran canto de cisne de la inteligencia judía expulsada de España por los Reyes Católicos, pero también de esta primera novela o tragicomedia, como quiera usted llamarla, de la ciudad
nueva, de la ciudad moderna, de la urbe sin murallas, de la urbe por la que transitan la visión, el dinero, el poder, el sexo, ya sin las murallas de la ciudad medieval. Es lo que nos aporta Fernando de Rojas, sobre todo. Estuve insistiendo mucho en ese carácter específico de España, de ser el único país europeo donde se dan cita 3 culturas y 3 religiones monoteístas, la cristiana, la islámica y la hebrea. ¿El Don Juan es un mito español o es un mito ya universal? No, yo creo que las tres son grandes figuras universales de origen hispánico, de la imaginación hispánica, pero que se han impuesto universalmente. Don Quijote, desde luego, la Celestina, que son poco menos, y Don Juan, como no, ¿verdad? Ya es sinónimo de libertino, del hombre que busca el placer y el sexo. Yo subrayé también el aspecto rebelde de Don Juan frente al moralismo imperante de la sociedad española de su tiempo. Bueno, rompe muchas reglas, las rompe de una manera muy particular, pero no deja de ser no solo un burlador, sino también un libertador de cierta manera. Al volver otra vez al pasado de la vida de Carlos Fuentes, encontramos que en 1945 termina el bachillerato en el Colegio de México, en la capital del país, y en 1947 inicia clases en el Colegio Francés de Morelos. Los constantes viajes de la familia, el ir y venir de ciudad en ciudad, marcan la vida de este autor mexicano y de sus obras, en las que prevalece la búsqueda de la identidad latinoamericana. Aparece también el viejo dilema siempre presente en la creación literaria, la relación entre vida y creación. Es una relación doble porque la literatura refleja la realidad invariablemente, siempre se está en cierto modo refiriendo a una realidad que preexistió a lo que se escribe, incluso el lenguaje nos preexiste, claro. Pero por otro lado, la literatura crea realidad. La literatura no se limita a reflejar la realidad, sino que añade algo a la realidad, algo que no estaba ahí antes, que es la obra literaria misma. De manera que la relación con la realidad en la literatura es una tensión doble en el que se refleja la realidad, pero al mismo tiempo se crea la realidad en el acto de reflejarla. Y es lo que hace muy excitante la labor creativa del escritor. El lenguaje es realidad y la realidad es lenguaje. Finalmente vivimos con palabras, nos comunicamos con palabras. Estamos constantemente transformando al mundo a través de la palabra y de la idea. Y si no, pues no seríamos seres humanos, no viviríamos en sociedad, no seríamos seres políticos, animales políticos, como nos llamó Aristóteles. El lenguaje es una parte esencial de la realidad. Imagínese usted una sociedad muda y se imagina usted una sociedad bestial o una sociedad de esclavos. En 1949 comienza su carrera de leyes en la Universidad Autónoma de México, carrera que termina por abandonar para ingresar luego en el año de 1950 al Instituto de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, donde toma cursos de Derecho Internacional. En 1953 gana el primer puesto en el concurso de ensayos convocado con motivo del 4º centenario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y publica la revista generacional Medio Siglo. En su edición colaboran otros jóvenes escritores como Salvador Elizondo, Sergio Pitol, Marco Antonio Montes de Oca, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Al año siguiente, cuando Carlos Fuentes ya ha cumplido 25 años, aparece su primer libro, un delgado volumen de cuentos publicados gracias a la generosidad editorial de Juan José Arreola y que se agotó en la Feria del Libro celebrada aquel año alrededor del Monumento de la Revolución. El título, Los días enmascarados. En sus memorias recuerda: escribí este pequeño libro en una fiebre de alegría, dando de manotazos a un foco eléctrico que pendía desnudo del techo de mi recámara. Allí está mi cuento emblemático, Chuck Moll, que contiene muchas de las preocupaciones formales y temáticas de mis otros libros. Lo decía para México, pero acabé por entenderlo para todo el mundo. El pasado está vivo, e ignorarlo es condenarse a un futuro muerto. En su propia voz, escuchamos el complemento a esta primera idea. Yo a veces uso una fórmula que parece paradójica, que es imaginar el pasado y recordar el futuro.
como uno de los propósitos de la literatura. Es decir, imaginar el pasado porque el pasado tiene novedad. Tiene la novedad que le da nuestro tiempo. Cuando Borges escribe, Pierre Menard, autor del Quijote, está diciendo el Quijote es de hoy. El Quijote lo escribe un señor hoy idéntico a como lo escribió Cervantes, solo que lo escribe hoy y no ayer. Y entre la época de Cervantes y la de Pierre Menard, pues han pasado guerras, descubrimientos, tiempo, historia, amores, pasiones, que le dan al Quijote una lectura nueva. Estamos descubriendo la novedad de ese pasado. ¿Qué sabemos realmente de nuestro pasado azteca, araucano, en América Latina? Pues lo que seamos capaces de imaginar de ese pasado para que tenga vigencia. Si no somos capaces de imaginar el pasado, nosotros mismos seremos olvidados por el futuro cuando inevitablemente nosotros nos convirtamos en pasado. Y en cuanto a recordar el futuro, es importante tener en cuenta que el futuro no es sinónimo de novedad. Que mucho de lo que esperamos como sucedido por primera vez en el futuro en realidad va a ser una repetición de viejas costumbres, a veces de viejos vicios. Même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Pendant les plaidoiries du procureur et de mon avocat, je peux dire qu'on a beaucoup parlé de moi. 1957. En Estocolmo, el novelista y dramaturgo francés Albert Camus se hace merecedor del Premio Nobel de Literatura. En 1958 aparece su primera novela, La región más transparente, en medio de una lluvia de críticas y elogios. La obra le transforma en uno de los escritores más importantes del país. Dueños de la noche, porque en ella soñamos. Dueños de la vida, porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin. Corazón de corolas, te abriste. Solo tú no necesitas hablar. Todo, menos la voz, nos habla. No tienes memoria, porque todo vive al mismo tiempo. Tus partos son tan largos como el sol, tan breves como los gajos de un reloj frutal. Has aprendido a nacer a diario para darte cuenta de tu muerte nocturna. ¿Cómo entenderías una cosa sin la otra? La región más transparente es considerada como una de las novelas que mejor representan el ambiente cultural en el México de la época de Porfirio Díaz, y al mismo tiempo es la voz de las circunstancias mexicanas que surgen después de la Revolución. En una carta a Carlos Fuentes, decía José Lezama Lima: No creo que en México ni en ninguna otra parte de América se hayan escrito novelas mejores que la suya. Las páginas de La región más transparente me han dado un alegrón. Usted pertenece al México que puede ser abundante, no al México pulido y discreto. Y así habla Fuentes de su obra. La ciudad que yo traté en La región más transparente en 1958, pues es prácticamente un paraíso comparado con la ciudad en la que estoy viviendo hoy. La ciudad que predije ominosamente, apocalípticamente en Cristóbal Nonato hace apenas 10 años, se ha cumplido con creces. Algo que yo escribí como un exorcismo se ha convertido en una profecía. La ciudad es una ciudad de 20 millones de habitantes, ahogándose en su propia polución, en sus gases, en su detritus, y con una dimensión política comparable, de polución política también, de narcopolítica, de asesinatos políticos, de dinosaurios que andan rondando por los parques jurásicos de la política mexicana, impidiendo un desarrollo democrático más acelerado. En fin, que muchos de los vicios que estoy señalando desde 1958, lejos de exorcizarlos, los he convertido en profecía. Pero es el destino de la literatura latinoamericana. Todo lo que se escribe entre nosotros como literatura fantástica se vuelve realidad en 10 o 20 años. No es posible escribir literatura fantástica en América Latina. Estamos condenados a que la fantasía se nos convierta en realidad. En 1962 aparecen dos novelas, Aura y La muerte de Artemio Cruz.
Para el autor, Aura es una novela sobre la vida de la muerte, y La muerte de Artemio Cruz, una novela sobre la muerte de la vida. Aura se convierte en su novela emblemática del tiempo y del deseo. En ella se hace evidente la posibilidad de convocar el deseo y obtener el objeto del deseo para descubrir que no hay deseo inocente. Así nos habla el escritor acerca de este sentimiento. El deseo es vampírico. Deseamos y a través del deseo deseamos poseer. Y en ese sentido le robamos libertad y vida al objeto del deseo. Lo queremos hacer nuestro, poseerlo. Y eso es quitar libertad. De manera que el deseo es un sentimiento sumamente ambiguo y peligroso. Es admirable, no hay vida sin deseo, pero al mismo tiempo, ¿qué relación se establece a través del deseo? ¿Es una relación paritaria o un miembro de la pareja subyuga al otro? Es muy complicado el problema porque es el nudo de la pasión humana, es el deseo finalmente. Quiero conocer tus sueños por debajo de la piel, por debajo de la piel. Quiero conocer tus sueños. En La muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes retoma el tema del pasado, utilizando la memoria de sus personajes como medio de recuperar lo vivido. Las 12 horas agónicas del personaje central le permiten recrear sus 3 edades, recordando no solamente una biografía personal, sino también la historia del México posrevolucionario y, sobre todo, revivir el dilema de la libertad. ¿Qué camino escojo ahora? ¿Qué decisión tomo hoy? Esto nos dice sobre la novela y la memoria al asociarlo con la muerte de Artemio Cruz y con la realidad presente. Para mí, el hecho de escribir novelas está íntimamente ligado al acto de la memoria. Hay muchas maneras de la memoria. Hay una manera que es la de Proust, que es la memoria de la memoria, es un hombre que quiere recordar. Hay otra manera que es la de Kafka, que es la memoria del olvido. Kafka se está recordando que quiere olvidar. Para mí el problema como hispanoamericano es recordar todo lo no dicho por la historia. Es rescatar del silencio 4 siglos de nuestra historia que desconocemos. Porque creo de la manera más profunda que un individuo o un pueblo que no tiene un pasado vivo no puede tener un presente vivo ni un futuro viable. Que debemos plantearnos seriamente el problema del futuro del pasado y rescatar de ese pasado inerte, sometido a mentiras, a ocultamientos, que ha sido el nuestro, todo lo que puede darnos verdad en el presente. Y solo a partir de entonces podemos hacer un proyecto coherente para el futuro, un modelo propio de desarrollo que no nos sea impuesto por ninguno de los grandes polos del poder político contemporáneo. En 1964 entabla amistad con Gabriel García Márquez. Juntos inician varios proyectos, entre los que se cuentan revistas literarias, escritura de guiones para cine y televisión y reuniones de amigos, donde se celebran, además de otras actividades, tertulias dominicales. 1967, Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, recibe el Premio Nobel de Literatura. Decide viajar a Italia y en 1967 se radica en Venecia. Allí forma parte del jurado de la muestra cinematográfica y publica las novelas Zona Sagrada y Cambio de Piel. Con Cambio de Piel recibe el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, en Barcelona, pero la novela es prohibida en España por el gobierno franquista. Carlos Fuentes regresa a México y se dedica de lleno a su trabajo literario. En 1969 aparecen los ensayos El mundo de José Luis Cuevas y la nueva novela hispanoamericana. Así expresa su pensamiento acerca de la novela latinoamericana. Creo que en términos muy generales, muy generales, la novela en América Latina ha sido supletoria muchas veces de vacíos históricos, donde la historia ha guardado silencio. Ha sido el novelista el que le ha dado voz a la historia. Este ha sido uno de los motivos de la fuerza de la novela latinoamericana en el siglo XX. Después del silencio de varios siglos, era indispensable que Miguel Ángel Asturias recogiese la tradición indígena silenciada de América Latina,
que Alejo Carpentier recogiese las sagas fundadores, las crónicas del descubrimiento y la conquista, que Jorge Luis Borges recogiera las herencias judías y árabes de nuestra tradición mediterránea. De esta manera ha habido una especie de reconstrucción del pasado, pero que una vez cumplida pues nos hace ocuparnos cada vez más y de una manera, repito, cada vez más individualizada, más personalizada de los problemas del presente. Aunque, por supuesto, el desafío del novelista latinoamericano sigue siendo que la realidad histórica del presente, las noticias del presente, superan su imaginación novelística. Una familia lejana aparece en 1980 y se convierte en una de las obras preferidas por el autor. En 1984 recibe el Premio Nacional de Literatura de México. Termina de escribir en casa de sus amigos Antonio y Francesca Saldívar en Tepoztlán la novela Gringo Viejo, en la que trabajaba desde 1948 y al año siguiente la publica. En 1987 aparece Cristóbal Nonato, novela a la que se había dedicado con mucho entusiasmo durante varios años. Esta novela fue corregida muchas veces por el autor. Fue un trabajo muy exigente y no fue publicada hasta que él estuvo satisfecho con el resultado final. México es un país de hombres tristes y de niños alegres, dijo Ángel, mi padre, 22 años, en el instante de crear. Antes, mi madre Ángeles, menos de 30 años, había suspirado, océano, origen de los dioses. Pero pronto no habrá tiempo para la felicidad y todos serán tristes, niños y viejos juntos, continuó mi padre, quitándose los espejuelos redondos, violetas, con aro de oro, muy John Lennones. ¿Para qué quieres un hijo entonces?, volvió a suspirar mi madre. Pronto ya no habrá tiempo para la felicidad. ¿Cuándo lo hubo tú? ¿Qué dijiste? En México nos va mal. Eso es una tautología. México es para que nos vaya mal. Y ella insistió, ¿para qué quieres un hijo entonces? Porque yo estoy contento, gritó mi padre. Yo estoy contento, gritó más fuerte, volteando a mirar las incansables olas del Océano Pacífico. Yo estoy poseído de la más íntima alegría reaccionaria. Océano, origen de los dioses, y ella se colocó su edición de los diálogos de Platón, publicada por el rector don José Vasconcelos en los años 20, sobre la cara. En 1999, a los 26 años de edad, fallece Carlos Fuentes Lemos, su hijo. El dolor producido por esta pérdida hace que Carlos Fuentes vuelva sus pasos en el tiempo y acuda, como en muchas otras de sus obras, a la memoria, pero no la de la ficción, sino aquella que queda en la intimidad, en lo secreto de la vida. Decide entonces expresarse con Retratos en el Tiempo, el cual reúne las fotos tomadas por el hijo y los textos del padre que ama y que recuerda. Mi hijo nos acompañaba mucho a mi mujer y a mí en nuestros viajes y siempre iba tomando fotos de las gentes amigas nuestras que conocíamos, sea en privado, sea en encuentros públicos, en fiestas, y logró reunir una serie de fotos de gente muy notable. Entonces pensé cuando él murió que como un homenaje a él podría reunirse el libro de fotografías con textos míos. Él tomó otro tipo de fotografías sobre mujeres en México, por ejemplo, que han llamado bastante la atención, sobre la celebración anual de la memoria de Elvis Presley en Graceland. Iba todos los años y fotografiaba eso. Además dejó mucha pintura, mucho dibujo que se han expuesto tanto en Madrid como en Barcelona. Es decir, que como él sabía que su salud era muy precaria, trabajó muchísimo, trabajó muy intensamente hasta sus 25 años y dejó una obra considerable para un chico de esa edad. ¿Qué es para un padre la muerte de un hijo? Y usted es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano.
Es el dolor más intenso, es la ruptura de una relación de fraternidad, de cercanía, de intimidad tan grande, pero tan grande que sobrevive a la muerte. Esto es lo bueno, si se puede decir así, lo único hermoso de todo esto es que se sobrelleva la pena porque el amor va creciendo, el amor sigue creciendo y hay muchas maneras de convocar a una persona para que esté cerca de uno, es lo que he descubierto en estos 2 años. En 2001, escribe Los años con Laura Díaz, una novela que es la memoria de todo el siglo XX mexicano a través de la existencia de una mujer, sus pasiones, dolores, alegrías, triunfos y decepciones. En ese mismo año publica en España Instinto de Inés, una novela corta e intensa sobre la memoria, el olvido y el recuerdo. Sobre la comunicación y la incomunicación, sobre el presente, el pasado y el futuro. Habla del tiempo, el amor y la música. Este último se destaca especialmente porque el autor se inspiró de alguna manera en las melodías de La Condenación de Fausto, ópera del compositor francés del siglo XIX, Héctor Berlioz. Y es que la pasión de Fuentes por la música, y especialmente por la ópera, hace que las páginas de su libro se impregnen del ritmo de este género musical. Fuentes explica con las siguientes palabras las razones para que Fausto sea parte de esta obra. Bueno, yo creo que la música es un tema central, pero la palabra también, porque es la música asediada por la palabra, si quieres, Paz. No puedo dar la música como tal, sino que tengo que dar una versión de la música temática, pero no solo temática, sino a veces rítmica. Hay partes cuando el director está dirigiendo a Berlioz, La Condena de Fausto, en que he tratado que la prosa tenga el mismo ritmo de la música de Berlioz, que se lea como si estuviéramos oyendo esa cabalgata de Satanás hacia el infierno con que culmina la ópera. Y hay muchos pasajes melódicos que he tratado de convertir en prosa. No se notan mucho, espero que no se noten mucho, porque el arte consiste a veces en esconder al arte, no en disfrazarlo, pero sí hay una simbiosis de música y literatura para sostener, como lo acabas de decir, un tema de amor imposible o de amor imaginario, si quieres. ¿Y si la música es la clave para encontrar ese amor a través de La Condenación de Fausto? ¿Qué piensa Carlos Fuentes del autor cuya música le sirvió de apoyo para su novela? Es un compositor que me apasiona, siempre me ha apasionado mucho, muy adelantado a su época, muy detestado por la crítica y el público franceses, muy admirado por los alemanes y los rusos. Él decía, yo en realidad parece que compongo óperas ideales para cantantes rusos y músicos alemanes, ¿verdad? Pero en Francia lo recibían muchas veces a jitomatazos, o la gente creía, dada la técnica novedosa de Berlioz, que se había terminado la ópera y empezaba a irse, y el pobre se volteaba y decía, no se vayan, todavía no termino. Los músicos se aburrían y dejaban la ópera, se iban. Y le pasaban unas cosas fantásticas porque no estaban acostumbrados. Berlioz es el primer músico en la historia que exigió ser él el director de sus propias obras. Él estaba al frente de la orquesta y nadie más podía estarlo. De manera que en todos los sentidos, biográficamente, artísticamente, es un ser muy, muy apasionante. Poco a poco hemos ido conociendo la vida, obra y pensamiento de Carlos Fuentes, un escritor que cada vez que publica un libro, este se convierte en éxito inmediato. En 1988 comienza el rodaje de la película basada en Gringo Viejo, protagonizada por Jane Fonda, Gregory Peck y Jim Smith, y dirigida por Luis Puezo. Old Gringo, como se llamó originalmente, fue estrenada en 1989. Ese mismo año recibe el premio Miguel de Cervantes y aparece Constancia y otras novelas para vírgenes. 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. La primera mitad de los años 90 la dedica a la escritura de varios cuentos, ensayos y algunas novelas, entre las que se cuenta Valiente Mundo Nuevo, una recopilación de ensayos que tratan la utopía, la épica y el mito en la literatura hispanoamericana, y la novela La Campaña. En 1993 publica El Naranjo, o Los Círculos del Tiempo, libro de 5 novelas breves y un nuevo libro de ensayos,
Geografía de la novela. Un año más tarde, recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras y el premio Picasso otorgado por la UNESCO. En 1997 da a conocer El espejo enterrado, libro que nace de su experiencia como guionista de una serie de televisión. Estamos aquí para hablar del espejo enterrado, que yo quisiera, como dice un amigo mío, que se llamara más bien el espejo enterado. Pero en todo caso se trata de una celebración, a la vez que un examen crítico, de la civilización que hemos logrado crear durante los últimos 500 años, los descendientes de europeos, indígenas y africanos en las Américas. El arco que tracé entonces es de verdad amplio, va un poco de las cuevas de Altamira a los grafitos de Los Ángeles, pero incluye varias constantes. La primera es que a pesar de múltiples accidentes políticos, hemos sido capaces de darle una vigorosa continuidad a la civilización hispanoamericana. Esa civilización es policultural y es multirracial. El espejo enterrado considera a España y a la América española como centros de incorporación de múltiples tradiciones y le otorga a la sociedad civil el privilegio de crear, de portar, de hacer actuales sus propios valores históricos. En mayo de 2004 es editado Inquieta Compañía, libro integrado por 6 relatos donde los fantasmas, las brujas, los ángeles y los vampiros violentan repentinamente la normalidad cotidiana. Así nos presenta su libro. Ninguno de los cuentos de Inquieta Compañía llegan a una conclusión explícita. Todos ellos están abiertos al quien los lee. El lector acaba siendo el verdadero autor de la obra en el sentido de que a él o a ella les corresponde darle el final que se imaginen a la obra y quizá transmitirlo a otros lectores. Yo siempre he creído que el próximo lector es siempre el primer lector de una obra. La primera persona que dentro de media hora abra por primera vez el Quijote será el primer lector del Quijote. Como podemos apreciar, Fuentes no abandona en ningún momento su trabajo literario. Pero este trabajo tiene un fin para él: entablar una relación directa entre el autor y el lector. ¿Cómo concibe Fuentes esta relación? Es una manera de obligar al lector, incluyendo al crítico, si es lector, a darse cuenta de que la palabra no puede seguir siendo, esta palabra que estoy distorsionando, se ha convertido en una moneda gastada y hay que troquelarla de nuevo para que pueda volver a circular y a decir algo. Estoy diciendo esta palabra no quiere ya decir nada, o esta palabra quiere decir otra cosa de lo que ustedes creen que quiere decir, pero quiero que se detenga el lector, incluso mediante una bofetada, mediante una injuria o de una manera desagradable, a reflexionar sobre la palabra que está leyendo o sobre la frase que está leyendo, que no la pase por alto, lo cual nos conduce pues a una manera especial de concebir la relación entre el novelista y el lector, ¿verdad? Y la única relación que yo concibo es la de una pugna entre el novelista y el lector. A mí no me interesa agradarle al lector, tenerlo contento, adormecido. Bastante adormecido está, pero si los medios de adormecimiento abundan en el mundo actual, ¿verdad? ¿Por qué voy a añadir yo un elemento hipnótico más? Al contrario, quisiera sacudir al lector, sacarlo de su modorra y ayudarlo a escribir la novela conmigo. Finaliza así este recorrido por la vida de Carlos Fuentes, un hombre que ama la imaginación y la palabra, que ama la literatura, pero también el teatro, el cine, la música, las artes plásticas. Este fue un programa del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Tertulias Literarias es un programa de promoción de lectura del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Por ti, por tu familia, por tu
tus amigos, por Colombia. Quédate en casa y escucha nuestro programa Por los Caminos de América. Juventud Estéreo 104.7 FM, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Sábados de 10 a 11 de la mañana. Guardianes del Templo del Jaguar, por un planeta mejor hoy. Debido a su ubicación geográfica, Colombia posee una riqueza hídrica sorprendente. En su territorio comprende 3 cordilleras, 2 océanos, 37 páramos, bosques tropicales y ríos. Esto le permite al país tener una generosa oferta hídrica de 2.200 kilómetros cúbicos por año, lo cual lo ubicó como el 6º país con más agua en el mundo. Pues en Colombia hay precipitaciones anuales promedio de 1.800 milímetros, cuando en el resto del mundo las precipitaciones son de 900 milímetros. Además, cuenta con aproximadamente 720.000 cuencas hidrográficas y alrededor de 10 ríos con caudales permanentes. Con todo esto, se podría pensar que en Colombia hay agua ilimitada para todos. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente afirma que más del 50% del recurso hídrico en Colombia no se puede utilizar por problemas de calidad y un 15% por escasez, debido a la disponibilidad que la población tiene del recurso, lo que ha ocasionado que Colombia descienda actualmente en el ranking mundial hasta el puesto 24. Entonces, ¿por qué son los problemas de escasez y mala calidad? En cuanto a la escasez en la disponibilidad del recurso, se tiene en cuenta que Colombia tiene altos niveles de lluvias anuales, pero hay zonas donde llueve aproximadamente 10.000 milímetros al año, como en el Pacífico, y otras donde apenas llueve en promedio 800 milímetros, como en La Guajira, es decir, llueve 12.5 veces menos en La Guajira que en el Pacífico. Adicionalmente, en los lugares de mayor oferta no viven grandes poblaciones. El 70% de la población colombiana vive en el área de la cuenca del río Magdalena, Cauca, que aporta tan solo el 11% del recurso hídrico del país y donde se genera el 85% del Producto Interno Bruto, ocasionando que se afecten negativamente las cuencas hidrográficas. El resto del territorio nacional, donde se encuentran las importantes vertientes que contribuyen con el 89% del agua, como el Orinoco, Amazonas, Pacífico, Atrato, Catatumbo y Sierra Nevada, alberga solamente al 30% de los colombianos, generando la desigualdad de la disponibilidad del recurso hídrico en la población colombiana. Por otro lado, la mala calidad del agua es ocasionada por el uso en diferentes sectores con elevada demanda hídrica. Principalmente, el sector agrícola tiene una demanda de 16.760 millones de metros cúbicos, equivalente a un 46.6% del total del agua, seguido por el sector de la energía, con 7.738 millones de metros cúbicos, equivalentes al 21,5% del total. El sector pecuario, con 3.049 millones, equivalentes al 8.5%, y el sector doméstico, con 2.963 millones, equivalentes al 8,2% del total del agua. Después de ser utilizada en estos sectores, el agua es vertida con cargas orgánicas biodegradables de 756.945 toneladas por año, que equivalen a 2.102 toneladas por día. Es como si se vertieran diariamente en el agua 350 elefantes africanos de 6 toneladas cada uno. Esta carga orgánica y los sólidos suspendidos totales afectan la vida acuática, porque disminuyen los niveles de oxígeno disuelto importante para la supervivencia de animales y plantas acuáticas. Además, otros contaminantes vertidos en las fuentes hídricas colombianas son los metales pesados, aproximadamente 205 toneladas al año, plaguicidas 400 toneladas al año, productos de higiene personal
compuestos farmacéuticamente activos, entre otros. Estos últimos no se cuenta con un registro. Los últimos contaminantes mencionados se consideran contaminantes de preocupación emergente, o CPE. Estos tienen características que los diferencian de los demás contaminantes, y es que estos son persistentes en diferentes matrices ambientales. Su presencia no es nueva, pero sí lo es el interés en los posibles efectos que puedan tener sobre los ecosistemas y la salud humana, debido a que la mayoría de estos pueden ser bioacumulables y tóxicos, a pesar de estar en concentraciones de microgramos sobre litro y nanogramo por litro, es decir, partes por billón y partes por trillón. Debido a esto es que se consideran como contaminantes de preocupación emergente. Los niños del mundo debemos salvar el planeta Tierra. Los niños del mundo debemos salvar el planeta